Bueno, Buenas tardes, Carlos Portalupi. Muchísimas gracias por venir a esta clase de realización. Acá te están ya saludando, mira. muy buenas tardes a todos. Carlos Portalupi no necesita mucha presentación. Como ustedes saben, es actor de cine, teatro, televisión. Últimamente lo han visto muchísimo en una serie prime time que es El Marginal, y a partir de ahí lo que es la cuestión generacional, porque cuando avisé que ibas a estar decían todos Morcilla, Morcilla, y nosotros te conocíamos mucho más por Dominici de la televisión. Somos de Carlos otra es generación. otra generación. Carlos es un actor, ante todo, creíble, espartano en su forma de presentar los personajes. Lo pueden ver en series que son completamente antagónicos, buenos, malos, entrañables, y todos son creíbles. Yo tuve la posibilidad de trabajar en un docuficción con él, que estaba totalmente aterrado. Era una de las primeras veces que hacía algo de ficción, y Carlos con Ana Celentano casi me contuvieron a la hora de dirigirlos, y luego trabajamos en la voz en off de Carlos para una animación de Eva Perón, una animación a la cual hice el guión y María Joane dirigió. Así que de alguna manera tenemos una relación, es un placer haber trabajado con él y es una alegría tenerte acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Carlos, Lo para mismo digo. iniciar, Gracias para, por la presentación y para devolver flores, eh, bueno, agradezco, fue siempre un placer, no hubo que contener nada, fue siempre un placer cada encuentro de rodaje con vos y con Ana, la verdad que fue una de las mejores experiencias de mi vida, realmente. bueno, Carlos, para empezar un poco la charla y que después los compañeros y compañeras te vayan preguntando y vayan ya charlando con vos directamente, me gustaría charlar en términos de cómo haces vos para, una vez que te encontrás con el guión, empezar a construir el personaje que te dan, pensando ya no tanto en teatro, sino en cine y en televisión. ¿Cómo empezás a buscar ese personaje, cómo lo encontrás y cómo después lo vas desarrollando en el set de filmación? Mira, por lo general para mí todo está en el libro, porque en realidad es lo que piensa, lo que siente y lo que tiene ganas de contar el autor, ¿no? Y que en definitiva es lo que más vale, que es lo que vale y lo que cuenta y es lo que me interesa contar, transmitir el pensamiento del autor, la historia, el cuento, es ir ahí a fondo. Después, en lo demás, en el caso de nuestra experiencia, sin ir más allá, ¿no? Que era un documental ficcionado, uno tiene mucho material a su disposición, material que por suerte nos facilitaste vos, ¿no? Nos allanaste la tarea, vos como director, productor de ese proyecto, tenías realmente un material extensísimo sobre la vida de John William Cook, el personaje que me tocó interpretar. Entonces era como, en este caso, el director y la producción me lo hicieron muy fácil, lo cual agradezco, porque yo soy de esos actores vagos, soy muy vago como actor. Este, eh, me, por lo general trabajo más con la primera lectura, la primera impresión, es como cuando lees un libro cualquiera, ¿no? Que entras en una línea y hay algo, siempre hay una imagen que te tira, que te aparece, que te propone el pensamiento autoral y ya la primera sensación, la primera impresión que es la que cuenta para mí, que es a la cual voy a tratar de acudir en el momento del rodaje a esa sensación, a esa emoción que me produjo la primera lectura. Creo que es fundamental la primera lectura, el primer contacto con el material que uno tiene. Creo que ahí está la esencia, ¿no? Que ahí uno puede hacer foco y indagar con mayor profundidad en esa sensación, lo que te produce el primer contacto visual, que entra obviamente en este caso por la lectura, pero después pasa por las emociones que a uno le producen. Después, por supuesto, está el material de archivo que uno cuenta con la disposición para poder sumar, pero eso es algo que en mi caso eh, es, está en otro plano, ¿no? Que por supuesto que apoya y que sostiene a toda una estructura, pero en realidad está todo en el guión para mí. Cuando tenés un buen guión,
no hay con qué darle. Podés sobrevivir a un mal actor como yo. Entonces, en ese sentido, creo que la responsabilidad es mucha y depende mucho del autoral y del que quiere contar el director también, ¿no? Con un proyecto. Pero si el guión es bueno, va a salir bueno. Indefectiblemente la película va a ser buena. Un actor te puede destrozar una película con una mala actuación, pero el guión se va a sostener. Yo he visto películas malas, malísimas, pero que la historia era buena, la intención era buena, y de golpe un mal actor me distanciaba, pero no dejaba de permitirme la conexión con ese pensamiento del autor. Así que es importante contar con eso, ¿no? Con un muy buen material autoral para poder contar la historia que uno quiere. No sé si fue demasiado extenso o cómo ves mi opinión al respecto para comenzar esta charla. Perfecta. Así que las camaradas que quieran preguntar, lo tienen a Carlos Portaluppi ahí de pechito. Acá soy oídos para quienes quieran hacerme preguntas al respecto. Con todo gusto voy a ir respondiéndoles uno a uno. Carlos, bueno, arranco yo. Soy Pablo, trabajo como asistente acá de Carlos Castro. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte acá, muchas gracias. Igualmente. Escuchame, vos sabés que le estaba comentando que estaba hablando con Carlos y le comentaba que está mirando entrevistas tuyas porque, bueno, nada, quería conocer tu opinión sobre diversas cosas, y vos sabés que hay una cosa que a mí me conmovió, es una anécdota tuya de tu niñez. Y hace varios días que me está dando vuelta en la cabeza, me ha despertado un montón de preguntas y te la quería comentar. Bueno, vos la recordarás muy bien, estabas hablando de tu niñez en Corrientes y un hecho que despertó tu sensibilidad, una canalización de energías a través de algo impensado, ¿no? Un cuadro que estaba en tu casa. Un cuadro de un actor, comentabas, de Luis Arata. ¿Querés comentar eso, Carlos? Sí, así es. Efectivamente, Luis Arata ha sido un actor de la época del cine dorado en la Argentina, ¿no? Hace muchos años atrás, de la época de los hermanos Podestá, cuando empezaba el teatro en la Argentina a circular con los circos, ¿no? Que era el circo criollo. Y bueno, Luis Arata era un extraordinario actor que hacía las obras de teatro en gira por el país, y llegó a filmar en las primeras películas en blanco y negro de acá de la Argentina. Él tiene hizo una pintura que es un actor de circo criollo que está sentado en un cajón de madera, con 3 perros alrededor y un plato de arroz, y atrás está la carpa del circo. Se ve como una hendidura así, un acceso a la carpa del circo detrás del personaje que está comiendo, ¿no? Y esa pintura estuvo desde muy niño en mi casa, desde los 6 años tengo el registro. Fue una herencia que recibió mi padre de una tía de él, que había conocido a Luis Arata, que habían sido amigos, y que en épocas de teatro independiente acá en Buenos Aires se conocían mucho, y llega a manos de él, de ella directamente, esa pintura. Y cuando mi padre entra en contacto con esa parte desconocida de su familia, la parte de mi abuelo, a quien él no conoció, mi papá no conoció a su padre, cuando se conecta pasado los 45, entre los 45 y 50 años, esta tía le regala esa pintura que estuvo desde mi infancia, ahí en casa. Yo me plantaba frente a esa pintura y me sentaba, me paraba, me tomaba distancia, y realmente me emocionaba mucho, me producía muchas sensaciones esa expresión artística que tenía, y aún la tengo hoy acá en mi casa, porque ahora me pertenece, me la pasó mi padre a mí. Atrás podía imaginar en esa puerta, el acceso al circo,
de golpe que empezaba yo como niño, empezaba a despegar mi imaginación y empezar a soñar, a ver qué sucedía atrás de eso, una función de circo. Mi cabeza empezaba a dispararse con emociones, sensaciones, y yo descubrí que podía empezar a manejar mis emociones. Cuando elegía ponerme triste, de golpe me plantaba frente al cuadro y lo veía a ese ser con esa soledad infinita, con la tan sola compañía de esos perros y la más absoluta soledad, y me conmocionaba muchísimo. Era algo que me invadía, ¿no? Realmente. Y otras veces elegía meterme en qué sucedía atrás en esa carpa de circo. Fue ahí donde me empecé a dar cuenta y empecé a descubrir mis emociones. Por supuesto que esto yo pude analizarlo con el tiempo. En ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Simplemente me plantaba y jugaba con algo que me generaba una emoción, una sensación que tenía que ver con una expresión artística, ¿no? Y esto es algo que tiene que ver mucho con el oficio del actor, ¿no? Esta cosa de la acción tiene que ver con la impresión y la expresión, ¿no? Entonces yo primero me imprimo una imagen para después expresar ese sentimiento, ¿no? Y qué mejor que una pintura, ¿no? Eso realmente es algo que después con el tiempo, una vez que empecé en los años de oficio, me di cuenta que ahí empecé a ser actor. Que a los 6 años empecé a ser actor, que todos lo somos, que todos tenemos un actor dentro, digo, porque siempre tenemos un personaje, ¿no? Acá yo en este momento tengo el personaje del entrevistado, ¿no? Más allá de que soy yo, soy Carlos Portaluppi, pero también está el personaje que estoy ilustrando con mis recuerdos, con todas esas sensaciones, esas emociones. Digo, pero yo en la vida cotidiana no hablo así con esta velocidad, con esta aceleración que tengo en este momento. En este momento soy un personaje. Sí. Soy Carlos Portaluppi, pero es un personaje que está contando algo, y me apasiona, y ya está. Pero yo no soy así todo el tiempo. Ahora estoy apasionado con esto porque me trajiste un recuerdo realmente hermoso de mi infancia, ¿no? Y bueno, y ojalá me siga acompañando por mucho tiempo más esa pintura, ¿no? Sí, realmente la verdad que me ayuda a descubrirme. Conmovedor desde ese lugar, ¿no? Desde tan chico llegar a descubrirte tus sensibilidades a partir de esto. Y vos sabés que te quería hacer una pregunta en relación a esto. Sí. Con Carlos laburamos en una tecnicatura. Los chicos y chicas de esta clase se forman como técnicos y técnicas audiovisuales. Esto, bueno, por un lado tiene como una cosa más dura de educación, ¿no? Milimétrica, casi matemática. Estamos hablando de luz, de funcionamiento de cámaras, de cómo se toma el sonido, cosas bastante duras y que exigen una práctica, ¿no? Pero por el otro lado eso es un medio. Un medio sí para crear audiovisuales, pero en definitiva para contar historias. Lo que tratamos es de esto. Y yo me preguntaba si vos podrías, a partir de este descubrimiento de tu sensibilidad y cómo lo fuiste madurando, ¿cómo pueden los chicos utilizar estas herramientas para acceder a su sensibilidad, a trabajar esta estética, ¿no? Y hacer un laburo creativo, en definitiva. ¿Cómo conectarse con esa sensibilidad interior para llevar adelante sus trabajos? ¿Qué les podrías decir, Carlos? Mirá, para mí es fundamental las ganas, antes que nada, ¿no? Las ganas, el deseo. Y ser consecuentes con el deseo y darle cabida al deseo, en el buen sentido de la palabra. El yo quiero, ¿no? El yo quiero esto. Ir hacia esa dirección, ¿no? En términos de acción, ¿no? Objetivos claros y acciones precisas sería, citando a un director de teatro y amigo, Guillermo Guillo, ¿no? Siempre que trabajamos mucho en teatro, cuando tenemos un análisis de una obra, un texto o empezamos a trabajar una escena, es tener un objetivo claro y accionar en consecuencia con precisión. En ese sentido, donde hay un deseo, ya hay que ir hay que ir por eso. Después, por supuesto, que está la formación, que te la da la vida misma también, ¿no? O sea, podés encontrarte con un actor que ha pasado por miles de escuelas y otros que no. Miguel Ángel Solá jamás pasó por un estudio de actuación, por ejemplo.
Y es un actor que para mí, Miguel Ángel Solá, está allá arriba. Digo, yo creo que el día que decidí encaminarme hacia una actividad más profesional fue cuando descubrí que existía Miguel Ángel Solá. Y tratar de equipararme, en algún momento tratar de hacer algo similar a su energía. Jamás lo voy a lograr. Pero en definitiva ese fue un objetivo para mí, el querer ser. ¿Entendés? No, sin copiar, por supuesto, ¿no? Pero el querer ser como algo fue un estímulo realmente importante. Después los otros estímulos están, vuelvo una vez más, ¿no? Está, qué sé yo, la lectura, la información, la pintura, el conocimiento, el arte en sí, que a uno lo despierta en sensibilidades, ¿no? El recuerdo, uno puede acudir a la memoria sensorial, a la memoria emotiva, a muchas cosas, muchos elementos que a uno le sirven como herramienta para poder expresar, ¿no? Marcel Proust, en sus libros, En busca del tiempo perdido, él menciona cómo se le activaba la memoria y su sensibilidad, por ejemplo, con el recuerdo de las magdalenas que hacía su tía, ¿no? En su infancia. Las magdalenas, esos bollitos que eran deliciosos para él, que le resultaban, y el aroma, el sabor y los olores que emanaban las magdalenas de su tía. Y el solo evocar el recuerdo de las magdalenas de su tía lo trasladaba en el tiempo a su infancia de golpe, ¿no? Y a redescubrir y conectar con momentos lindos que uno tiene o que ha tenido en la vida. Por supuesto también están los momentos que son de los otros, los no tan lindos, pero siempre hay algo donde uno en los sentidos puede encontrar y hacer ese vehículo, ese canal para poder conectar con alguna emoción que tal vez ayude a uno a contar una historia. Me pasaba, por ejemplo, y hice hace unos años atrás una obra de teatro, un unipersonal, sobre un texto de Patrick Süskind, el autor del Perfume. Habrán visto la película, habrán leído el libro. La película es hermosa, la historia es hermosa, ¿no? En esta historia, es la historia del señor Sommer, contaba, era una especie de viaje iniciático de un hombre pasado los 40 años de edad, una especie de viaje iniciático, pero hacia atrás en el tiempo, ¿no? Donde él entra en contacto en un viejo arcón, en un sótano que él está pintando, está remodelando, encuentra objetos personales que pertenecieron a su infancia, ¿no? Y de golpe empieza a conectar con un avioncito, con un pianito, con partituras, con cosas así que inmediatamente le disparan a su imaginación. Y arrancaba con un texto que decía: en la época en que yo me trepaba a los árboles, hace mucho tiempo, muchos años, décadas, yo medía poco más de 1 metro y era tan liviano, pero tan liviano que podía volar, ¿no? Una belleza, así ya, de arranque, de entrada, y ya me emociona recordar ese texto de golpe. ¿Qué pasaba? Ese tipo está recordando un momento de su vida, en la época que él se trepaba a los árboles y que era un chico de 10, 12 años, y a mí automáticamente me disparaba en la época en que yo me trepaba a los árboles, en mi Mercedes en Corrientes. En las casas de mis tías Tona y Marina había 5 nísperos, donde mis tías permanentemente tiraban una carga de arena periódicamente, cada 1 o 2 años, para que los chicos, los vecinos, los amigos y mis primos fuéramos a jugar ahí abajo de esos nísperos. Y nos construía entre un níspero y otro un caño, y se armaba una hamaca o un tobogán, y yo construía casitas arriba de los árboles. Entonces era como automático, ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo pienso en el níspero, en el fruto. Así como la magdalena de Proust, yo pensaba en el fruto del níspero que me comía ahí mismo arriba del árbol, como podía, estirándome, agarrándome, y comía los nísperos ahí. Entonces, esos nísperos para mí eran el equivalente a las magdalenas de Proust. Y automáticamente me ponía en esa época y me ayudaba a contar lo que tenía que contar en ese momento, ¿no? Que era muy similar en paralelo a la vida de este personaje que describía
este personaje, el señor Sommer, que describió a Patrick Süskind, ¿no? Te estoy mezclando autores, pero creo que se entiende. Entonces, eso tiene que ver mucho con la memoria, con lo que está acá, que ayuda a construir un personaje para poder contar una historia, ¿no? Espero no ser aburrido con estas cosas, pero a mí me encantan. No, gracias, Carlos, maravilloso. Dicen acá hermoso, que se tiene todo perfecto. Carlos Julia pregunta, dice si es importante como actor generar un vínculo, entiendo, en el set, con los técnicos, sonidistas, cámaras, si vos generás vínculo cuando estás rodando una serie, una película. Mirá, me pasa mucho a mí, yo soy muy de estar en contacto con la gente en el set. La gran mayoría de mis colegas detestan los tiempos muertos. Los tiempos muertos para los actores son esos tiempos de espera donde se prepara una escena y te arman el carro, el traveling y la luz y esto y lo otro, y lleva un tiempo largo a veces, que para algunos colegas se les hace tedioso. Para mí es lo más lindo. Esos tiempos, porque para mí es meterme en la cocina del asunto. Para mí como actor es meterme en ese sentido, sin invadir, siempre con respeto, por supuesto, y sin meterme, y siempre, y lo sigo haciendo. Me encanta preguntar al cámara qué lente está tomando en este momento el plano que tengo enfrente. Me gusta saber esas cosas. Y he aprendido con la vida, ¿no? Que de golpe, cuando uno va al cine y ve un primer plano, vos lo estás grabando, como actor tenés que tener una economía tremenda, porque de golpe un primer plano tuyo en el cine tenés que imaginar que una ceja tuya en la pantalla mide 1,5 metros. No es lo mismo que la ceja acá, que acá son 4 centímetros, ¿no? Vos cuando vas a ver un primer plano en el cine, la ceja mide 1,5 metros. Entonces tenés que ser consciente de que esa amplitud con la que uno ve ahí es un detalle que se vea el más mínimo pensamiento. Entonces ahí es donde uno tiene que ser económico. Y tiene que hacer todo lo más chiquito posible, ¿no? Para que sume. Y si no suma, que no reste. Entonces, para eso a veces es mejor achicar, y por supuesto ahí uno tiene que estar relajado. Y en ese sentido son cosas que a mí me permiten saber, por eso de golpe el diálogo con el cámara a veces, más allá de querer aprender, a mí me pasa que a veces quiero estar ayudando con la caña, digo, o sea, el sonidista a veces tiene problemas, le digo, dámelo, yo me lo pongo acá y estoy con una mano abajo de golpe, con el mic en la mano, o a veces me gusta hacer digo, y así todo siento que es respetuoso, que no es invasivo, porque también genera un lindo clima de trabajo. Por supuesto que hay personas que uno sabe y se da cuenta dónde puede hacerlo y dónde no también, ¿no? Hay mucha gente que es muy, muy celosa de su sector, de su sección, pero no me ha pasado, siempre me ha tocado, felizmente en cada equipo de trabajo que he sido muy afortunado y he tenido buen vínculo, y me gusta porque voy desde el lugar del quiero aprender. Mostrame cómo es, mostrame cómo lo haces. Si voy desde ese lugar, creo que está todo bien. Y hay un ida y vuelta y hay generosidad en ese sentido. Pero sí, claro que es importantísimo. Me gusta mucho saber cómo se hace. Yo soy un actor, por ejemplo, que no me maquillo. No uso maquillaje. Solamente uso el maquillaje si me lo pide el DF. Si lo pide el DF. Y bueno, eso a veces por ahí puede llegar a sonar antipático en una primera instancia cuando llego al motorhome o al set y le planteo esto a la maquilladora, qué sé yo, pero yo te pido disculpas, pero no me gusta usar el maquillaje. Me gusta que se vea mi expresión, el paso del tiempo, cómo voy envejeciendo, cómo voy madurando, que se vea. Me gusta que se vea. Solamente accedo si me lo pide el director o el DF para sacar algún brillo o algo, ¿no? Pero no, y sobre todo estoy acostumbrado, ¿no?, a hacer televisión, y estoy harto de ver esas caras anaranjadas en televisión de golpe, ¿entendés?
Y más ahora que se filma mucho con HD, salta mucho. El HD salta muchísimo el detalle. Hay veces que uno dice, bueno, sí, tengo un granito, una cosa así, bueno, tapámelo, qué sé yo. Voy a contar, había una anécdota de Victoria Abril, una de las protagonistas de la gran mayoría de las películas de Almodóvar, de Átame. Esto es otro extremo, ¿no? Por ejemplo, la maquilladora le dice, venga Victoria que te tengo que poner fea. Dice, o sea, estás muy linda, te tengo que poner fea. Y Victoria Abril le dice, no, tú ocúpate de ponerme linda, que de afearme me ocupo yo. Le dice. O sea, ella prefería el maquillaje, pero bueno, podía hacerlo y ponerse fea, por supuesto, desde la actuación. Yo en este sentido voy en cuanto a lo que se necesita para contar la historia. Si ayuda, bueno, si me tengo que poner maquillaje, me tenés que pintar de verde, obvio, sí, bueno, pintame verde porque me sacaste del río como en estado cadavérico en una escena, obvio que uno entra en ese juego que además es divertido ya, ahí cuando empiezan los efectos especiales, también, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que uno es importante el generar el buen clima, el interés y el respeto y el reconocer el trabajo del otro, porque el otro que está ahí, el técnico, llegó seguramente 2 horas antes que el actor al set. Aunque a mí me gusta llegar siempre temprano. Y es importante darle cabida, ¿no? De todos los ángulos, ¿no? Tanto el vestuarista, o respetar una de las cosas que aprendí en set de uno de los técnicos, por ejemplo, es que nosotros nos acostumbramos a veces a estar en espacios muy, muy cerrados y el piso está lleno de cables, lleno de caños y qué sé yo. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los cables, con pisar los cables, porque se dañan. Me gusta cuidar el elemento de trabajo de los técnicos. Porque vos pisás un cable y adentro de ese cable tiene miles y miles de filamentos que conectan y que sirven para ayudar y contar una historia. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que tener cuidado con eso y ser respetuoso con esas cosas también. Son muchas cosas a las que uno debe estar atento en un set de filmación, ¿no? Por supuesto que también todo tiene que ver con la prolijidad y con el trabajo que uno encuentre dentro de un set. Pero en la medida de lo posible ser respetuoso con esas cosas. Si hay un cable ahí, no es porque está tirado el cable. El cable está ahí porque, bueno, está siendo usado para contar la historia. Y en lo posible no lo pisemos, ¿no? No seamos boludos, no lo pisemos. Doy fe de esto que decís. Recuerdo una parte cuando grabamos el Dice John que venías con los técnicos, te sentabas y si me mostrás un poquitito, te tirabas al costadito con los gases. Que era un equipo muy, muy pequeño. Natalia pregunta a Carlos, ¿cuáles son los móviles que llevan a un actor a realizar una improvisación por fuera del guión? Y si deseas compartir alguna experiencia. ¿A realizar una improvisación? Improvisación por fuera del guión, entiendo que tiene que ver con la construcción, cómo vas construyendo el personaje, cómo realizar una improvisación, esa es la pregunta que hace. Y también Flor pregunta cómo te preparás para un papel que necesita mucha carga emotiva. Bueno, de alguna manera estuviste hoy contando, pero interpretar un personaje el cual pasa el momento el cual vos no pasaste, digamos. ¿Cómo tenés esa experiencia? Bueno, justamente, sí, es un poco que ya estuvimos hablando antes, ¿no? Tiene que ver con la sustitución de golpe, ¿no? en clases de formación con Augusto Fernández, que ya no vive, gran maestro y formador de actores, extraordinario y tremendo puestista y director teatral. Contaba un ejercicio, ¿no? Que le tocaba hacer con una actriz alemana, una vez cuando él fue a trabajar mucho allá en Múnich, y en un ejercicio había la actriz tenía que besar a un compañero, ¿no? Tenía que enamorarse del
compañero. Y no podía conectar, esa chica no podía conectar con el compañero, y no había manera, porque lo miraba y se tentaba, no le resultaba atractivo, le generaba una situación que lo alejaba, ¿no? Una mujer que trabajaba con la verdad. Y entonces le pregunta, empiezan a hablar de una mascota de su infancia. Y empiezan a hablar de la mascota y empieza a hablar de una tortuga. Y describe la tortuga como era y realmente esa chica tenía una gran conexión con esa mascota, un afecto, y amaba esa tortuga que tenía. Entonces ahí empieza la sustitución, ¿no? De empezar a reemplazar la imagen en el momento de que le estaba hablando a esa tortuga en vez de estar hablándole al actor que tenía ahí adelante. En su cabeza, en su imaginario, era primero conectar con la imagen de la tortuga, para después poder expresar y sentir lo que tenía alrededor, lo que tenía enfrente, perdón. Era rarísimo, ¿no? Porque pensar que tenés un colega, un compañero ahí, y lo estás viendo como una tortuga en realidad. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con la técnica, ¿no? Que a algunos les sirven y a otros no. A mí, digo, esa parte de la técnica a mí no me sirve, claramente. Pero a otra persona sí le sirve. Yo por eso digo yo que cada maestro con su librito, ¿no? Cada uno utiliza lo que tiene a mano, lo que te sirva, lo que te ayuda para contar la historia. A esa chica le servía esa cosa de la sustitución. A mí me servían acordarme de los nísperos y para poder entrar en el momento y contar en la historia en la época cuando yo me trepaba a los árboles, cuando hacía el teatro, por ejemplo, ¿no? Solamente con evocar una imagen, pero no tengo que pensar todo el tiempo en el níspero que me lo estoy comiendo, ¿no? Ya es simplemente acordar qué me produce eso, ¿no? Qué felicidad, qué recuerdos, qué me trae, qué afectos me trae, esas situaciones, esa memoria emotiva, para entrar en la sustitución de lo que uno tiene que contar. Esas cosas a veces cuando no sale. Por lo general, a mí me pasa que confío mucho en el pensamiento del autor, en lo que está ahí, en lo que está en el libro. Y conecto antes que nada con eso, ¿no? Con esas sensaciones y con qué me dispara, con qué recuerdos me dispara a mí y me prendo de esas herramientas que tengo como actor. Después no recuerdo, había otra pregunta que era al principio, pero no sé si la respondí. Estás no muteado, si Carlos. Carlos Castro, estás muteado. Ahí está. Te preguntaba, Natalia, cuáles son los móviles que llevan a un actor a realizar una improvisación fuera del guión. Mirá, los móviles, yo creo que uno improvisa cuando hay libertad y cuando hay como un acuerdo con la dirección, fundamentalmente, ¿no? Cuando uno improvisa, ya cuando hay certeza, cuando hay seguridad, cuando hay un personaje que ya piensa, que uno ya conoce el pensamiento y tiene la libertad para poder darle palabra, para poder expresar en palabras lo que diría ese personaje. Pero para eso uno tiene que tener ya una construcción previa del personaje. No es que te pones a improvisar así para nada en la búsqueda, ¿no? Porque las improvisaciones a veces suelen ser muy aburridas. Cuando hemos hecho improvisaciones en teatro, sobre todo, cuando arrancás de la nada, suelen ser muy aburridas. Pero me ha pasado de golpe de tener que improvisar algunas situaciones, algunas cositas en televisión, en series que he hecho, pero ya porque ya tenía la construcción del personaje. A mí, por ejemplo, si voy más allá del Morcilla, ¿no? En el Marginal, hay muchas cosas que yo puse que no estaban en el libro, y que también me las pedía, ¿no? El director, dale un poquito más, tenemos que ir un poquito más, tiene que ser más desagradable, me lo pedía el
productor también, ¿no? Sebastián Ortega, ¿no? Cuando empezó a chequear el material de los primeros capítulos de la primera temporada del Marginal, me decía, estás bien lo que estás haciendo, pero necesito que sea un poco más desagradable el personaje. Y bueno, ahí empezó a tomar vuelo consensuado con la producción y con la dirección, con Luis Ortega, que era el director de los primeros 4 capítulos del Marginal, como para poder jugar libremente. Y se hacían muchas cosas así. De golpe también uno tenía que tener la velocidad para poder aprenderse un texto. A mí muchas veces Luis Ortega me mandaba un mensaje un domingo a la 1 de la mañana, ya madrugada del lunes, me dice, Carlos, aprendete estas líneas que te mando ahora por mail porque modifiqué la escena. Y grabamos a las 8 de la mañana, el día siguiente, de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pero ya por suerte ya tenía el personaje ya más armadito, ¿no? Así que, pero la improvisación sirve, pero es mejor no improvisar. Es mejor abocarse a contar lo que está en el libro, lo que está en el cuento, para no irse, porque uno puede improvisar y abrís un montón de líneas y ramas, y perdés la tensión, perdés la línea de acción de lo que quiere contar el autor. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Carlos, Hay acá... otras películas que sí se han hecho en base a improvisación, claramente, ¿no? Los Dogma, por ejemplo, ¿no? Los Dogma han sido situaciones realmente todo improvisadas. Pero bueno, ahí hay es otra cosa, tiene que ver más con una búsqueda, con una estética, con un trabajo nuevo. Pero que por supuesto estoy abierto y lo he hecho también, ¿no? Es muy divertido también cuando todo es así, cuando de golpe no tenés un libro. No es fácil cuando no tenés un libro. Es más fácil cuando tenés... yo prefiero que me allanen el camino, dame el libro. Por favor, dame el libro. Carlos, ¿cuál es el rol de la directora, el director, a la hora de marcarte escenas? ¿Hasta qué punto es bueno, hoy lo estabas mencionando, pero que te dé cierta libertad o no? ¿Hasta qué punto uno se siente en cierta orfandad de necesitar direcciones, marcas puntualmente? ¿Cómo es esa relación? Y si la hay, si es que hay alguna tensión entre los actores, las actrices y la dirección. ¿Cómo es ese Y no, vínculo? y es fundamental, ¿no? El rol del director es fundamental porque es el que está viendo el trabajo, es el que está dirigiendo el trabajo. Yo necesito entregarme a la dirección. No puedo trabajar solo. De hecho, a mí, vuelvo una vez más al unipersonal, a mí no me gustaba trabajar solo en escena. Detesto el unipersonal. De hecho, no he vuelto a hacer. Hice una sola vez un unipersonal. Más allá de que con el director, digo, para mí, yo tenía una conexión tremenda con el director. Y no me sentía solo porque sabía que él estaba ahí. Trabajé con un director que estuvo presente desde la primera hasta la última función que hicimos. Y trabajábamos siempre. Después de cada función, durante 3 años hice la obra y el director estuvo en todas las funciones en teatro, ¿no? Y siempre corrigiendo y trabajando y ver qué se podía mejorar para la vez anterior. Para mí es fundamental entregarme al director. Yo necesito poder confiar en el director porque yo estoy exponiendo mucho como actor. Yo expongo, uno, por más que tenga esto, yo me desnudo en la escena. Y necesito que me cuiden. Entonces es fundamental el diálogo con el director para mí. Uno está expuesto, uno está literalmente desnudo en ese sentido, cuando uno se pone frente a una cámara. Así que para mí es así, y conectar de alguna manera, digo, porque si yo no puedo conectar a veces afectivamente, a mí me gusta quererme, me gusta quererme, por favor, ¿no? Que nos va a ir mejor. Y me gusta querer a la gente
Digo, o sea, a la gente con la que trabajo, si nos queremos, va mejor, va. Y uno no va al set a buscar amigos, ¿no? Pero sí quereme porque estamos contando algo juntos. Quereme porque me importa la historia. Quereme y te quiero y estoy acá porque me gusta la historia. Y vos también estás acá como director porque te gusta la historia. Entonces cuidemos lo que tenemos, ¿no? Desde ahí, y las cosas se hacen con amor, eh, van a andar bien. Después pueden gustar o no, en la opinión de otros, como te puede gustar una pintura o una música determinada, ¿no? Pero para mí es fundamental el vínculo con el director. Acá pregunta Julia, ¿qué pasa cuando no le entendés al director, cuando no compartís la mirada sobre la dramaturgia? No, si no comparto la mirada sobre la dramaturgia, estoy en problemas. No, digo, uno puede estar de acuerdo en algo, no, me tengo que ir si no estoy de acuerdo con algo de eso. Digo, o sea, puedo hacerlo, puedo hacer el trabajo, felizmente no me ha tocado tener que irme de ningún proyecto jamás en la vida, pero es fundamental estar de acuerdo en lo que contamos, porque si no, va a ser un trabajo mal hecho. Uno lo puede hacer, pero no va a estar bien. Hay algo que en definitiva después se nota en la esencia, en el trabajo que no está. Es un trabajo sin convicción, ¿no? Es como ir a patear un penal dudoso, intentás a patear un penal dudoso y te lo van a atajar o lo vas a tirar a la mierda, ¿no? Tenés que ir seguro con eso. Acá Natalia Rodríguez dice, qué hermoso, la verdad que emociona lo que estás contando. María Valdés pregunta, dice, quisiera saber si en esa conciencia de trabajo en equipo hay algo que traes de la formación teatral de forma consciente, sobre todo en obras con elencos grandes, como la fantástica puesta de Platonov de Urquijo, aunque más acotada, es decir, coreográfico en Emilia de Tolcachir. ¿Qué te dio el escenario teatral para comprender mejor el universo audiovisual y si tu entrega al director tiene algo de esa relación empático-profesional? Qué lindas las obras que me mencionó. Qué lindo. Son campos muy diferentes, ¿no? El teatro y el cine. El teatro es muy diferente, la energía con la que uno trabaja. Eh, Como lo es también la televisión, ¿no? La televisión, siempre se dice que la televisión es del productor, el teatro del director y el cine, el teatro del actor y el cine del director, ¿no? Es como que se dice eso, ¿no? Y por eso hablo de la importancia de la conexión del actor con el director de cine, sobre todo. El teatro es otra cosa, porque en el teatro hay mucho más tiempo, mucho más vínculo. Yo con el director me puedo encontrar algunas veces para ensayar antes en cine, me puedo encontrar, pero después por ahí no lo veo hasta el rodaje y lo veo solamente en el rodaje. En cambio en teatro estoy desde el primer día hasta que estrenamos la obra con seguridad. Y eso es mucho tiempo, es mucho más tiempo. Entonces se generan como otros vínculos también, ¿no? Eh, pero siempre es importante también, por supuesto, que, siempre estoy haciendo porque el otro lo está mirando. Si el otro no me está mirando y yo no tengo dirección, no sé para dónde ir. Por eso la importancia de la dirección. Uno como director siento yo, necesito como actor, de un director que se detenga, que pueda ver, y con respeto siempre, por supuesto, ¿no? Eh, cómo puede el director administrar mi energía, lo que yo propongo, ¿no?
Me parece que si el director logra eso, administrar la energía de un actor, vamos mejor. Porque son áreas completamente diferentes de trabajo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la energía. Yo en el teatro soy mucho más explosivo, más expansivo. Un poco como volviendo a lo de las cejas y el primer plano, ¿no? Me parece que hay cosas que tienen mucho que ver con a veces en el teatro también se hace cine sin quererlo, o se ilumina como si fuera cine también a veces en el teatro. O muchas veces ciertos directores tienen alguna mirada cinematográfica para poder contar la historia, y me encanta cuando sucede eso. Cuando hay una obra de teatro y tiene así como una mirada cinematográfica, me gusta mucho, porque me sirve, me permite volar, me permite ser más yo mismo. Cuando hay esa libertad creativa en el escenario, ¿no? La luz es fundamental, ¿no? Bueno, el cine también es luz, es fotografía, es el clima con el que uno como herramienta dispone para poder entrar a contar la historia. Después la película puede estar bien, ¿viste? Le pones música y levanta. A una escena le pones música y de golpe levanta la situación, ¿entendés? Pero hay que encontrar qué música también le pone uno a eso. Pero la esencia está en la luz, en la foto. Ni siquiera te diría en el espacio, ¿no? Sino que está entre el alma que pueda capturar el director, el pensamiento. Y yo necesito cuando veo una película, necesito ver los globitos. Yo te veo a vos, Pablo, ¿no? Pablo. Pablo, sí, acá estoy. Yo te veo a vos, por ejemplo, ahora me gusta imaginar los globitos de la historieta, ¿entendés? ¿Qué está pensando? ¿Entendés? Eso, esas cosas necesito yo. Necesito ver que el actor esté pensando ahí y poder leerle el pensamiento. O sea, la imagen del globito de la historieta me encanta, ¿viste? Para poder entender qué es lo que está pensando el actor. Y si no veo que el actor está pensando, y no te creo a veces, ¿entendés? O sea, necesito ver que esté conectado con verdad. No digo de verdad, sino con verdad. Porque si no, uno si tuviera que hacer Hamlet, no podés matar en cada función a un rey, digo, o a Polonio. Digo, necesitas cambiar de actores para cada función para hacerlo de verdad. Pero si lo haces con verdad es otra cosa. Entonces necesito eso, ¿entendés? Que poder ver que el director generó el clima para que yo pueda estar pensando y trabajando con la mayor verdad posible para poder contar el cuento. Acá está María Valdés, la compañera docente que hizo esa pregunta, que te nombra como león teatral. No sé, María, si quieres agregar algo más a lo que habías preguntado. ¿Estás ahí? Se me cortó un poquito lo que me decías. Ahí tenemos a María, una compañera docente nuestra, que supongo que te va a hacer una repregunta. Dale. Bueno, no sé si es una repregunta. Gracias, Carlos. Yo No te soy una veo. gran seguidora de teatro, además del audiovisual, ¿no? Entonces, hay algo en todo tu discurso que tiene que ver como con una lógica en esto de lo vincular, casi como una teoría de las emociones, que si vos no entras en juego con eso, no se puede trasladar a ninguno de los soportes, lo cual me parece que también es muy rico para les chiques, en la medida en que, no sé cómo lo ves vos, que en la Argentina tenemos como un campo muy separado entre lo teatral y lo audiovisual, cuando un actor es un actor que se vincula independientemente del soporte, ¿no? Eso por un lado.
Y por el otro lado, yo no sé si te lo preguntaron antes, porque llegué un poquito tarde a la charla, si para vos significó un antes y un después el grado de visibilidad que significó en la televisión, por ejemplo, el personaje de Elvio Dominici, que marcó un antes y un después en tu grado de visibilidad en la pantalla chica, ¿no? Yo lo recuerdo, Sí. tiene 20 años ya casi, pero lo recuerdo como que fue un antes. Carlos Portalupi tuvo como una presencia muy fuerte en un medio que es el que tenés metido en tu casa, que es la tele, por el personaje de Dominici y la famosa Gran Dominici. Sí, bueno, Vulnerable fue un momento bisagra, si se puede decir, si vale la expresión, que a mí me ayudó a ser más conocido, nada más. Pero yo en esa época venía recorriéndome todos los sótanos que hay en Buenos Aires, haciendo teatro independiente. Y de hecho, en uno de esos sótanos fue que alguna vez una productora, viendo que estaba haciendo Calígula de Albert Camus en el sótano del Teatro del Vitral. El Vitral, exactamente. Y cuando ve el trabajo, después a partir de esa situación, que una productora, una chica que trabajaba en producción en Polka, habían decidido mandar a todo el equipo de producción de Polka a buscar talentos nuevos por los teatros independientes de Buenos Aires. Y esa chica no podía ir, entonces la manda a la madre, que no tenía nada que ver con la productora. Porque esa chica ese fin de semana fue a ver otras obras, no podía ver. Y la madre de esa chica que trabajaba en Polka es la que me ve a mí y me dice que le había gustado mi trabajo y que iban a probar, iban a hacer unas pruebas de cámara en la semana para buscar actores. Bueno, fui, de hecho, en la audición que hice un monólogo de Calígula, o sea que a mí fue lo que me abrió las puertas, en realidad fue el teatro, ¿no? Que es mi territorio, que es mi terreno, que es donde más seguro me siento tal vez como actor, sobre todo el teatro independiente, ¿no? Y cuando digo esto también tiene que ver porque cuando digo que esto de que el teatro es más del actor, tiene que ver con esto, ¿no? Con que a mí me gusta también a veces, y estoy mezclando un poco las cosas, pero voy al por qué me gusta de golpe relacionarme mucho con los técnicos en un set de filmación. Porque yo soy del teatro independiente, que me gusta y que he construido mi propia escenografía y que he armado mis propios escenarios muchas veces. Y sé de golpe tal bastidor cuántos tornillos tiene, o el piso que me está soportando, cuántas estructuras, cuántas maderas hay abajo, digo, porque lo construí yo a veces, ¿no? En muchos de esos casos en los que he trabajado. Por eso creo que también tiene mi esencia como actor, tiene que ver con eso, con el origen mío del generar yo mismo mis propias cosas en teatro. Y de esa parte de golpe emparentarla en el deseo, en la búsqueda de aprender en un set de filmación. Creo que van de la mano, ¿no? Porque en definitiva, a mí como actor lo que me gusta es contar historias. Y ya sea en el cine, en el teatro o en la televisión, le voy a poner la misma energía. Por eso necesito que el director me la administre, me la baje y dosifique. Porque yo cuando voy a cosas te entrego, tomá y hacete cargo, vos manejá esto. Esto es lo que yo tengo, vos cortá, editá, pegá, bajame, subime, decime más arriba, más abajo. Con el tiempo uno va aprendiendo también, ¿no? A saber qué energía pone, y ya al saber que de golpe si estoy con un 100, sé la distancia que tengo, y si estoy con un 25, sé cómo es el plano. Entonces sé cómo moverme ya en un plano a esta altura de la vida. Algo tuve que haber aprendido, ¿no? Fueron muchos años de oficio. Yo te quiero agradecer, y después silencio, esto es re cholula, ¿no? Pero yo te quiero agradecer por el enorme trabajo en el desarrollo de la civilización venidera, que me pareció una obra mortal. Gracias.
Cuánto te lo agradezco. Esa es una obra que estaba basada en Casa de Muñecas de Ibsen, dirigida por Daniel Veronese, que la hicimos con María Figueras en el rol de Nora, Rory Serrano hacía Krogstad, Mara Bestelli y Ana Garibaldi. Me ha dado muchas satisfacciones realmente esa obra, pero muchísimas. Estuve 3 años de gira por Europa con esa obra. O sea que conocí España y Francia más que la Argentina. De punta a punta conocí eso. Alemania, Italia, Austria, Bélgica. Oh, realmente me ha dado enormes satisfacciones. Un trabajo exquisito que hizo Daniel Veronese con esa obra. Así que te agradezco el recuerdo. Hace poco estaba viendo algunas cositas vinculadas a esas giras que me permitió, que me regaló este oficio tan hermoso que tenemos, ¿no? Tan lindo de contar historias. Y salir a Europa de golpe a contar historias donde se habla otro idioma, ¿no? Esa obra la contábamos con subtítulos. Arriba de la escenografía había allá atrás un rectángulo grande donde se proyectaban con un PowerPoint, la asistente de dirección iba alargando las diapos, los bloquecitos de textos a medida que iba transcurriendo la obra. Y descubrir el público, ¿no? La diferencia, el nivel cultural, realmente entre un país y otro, ¿no? Las diferencias, en cómo saludan, cómo expresan, cómo devuelven. Los españoles, por ejemplo, son muy, muy tímidos, muy cerrados, digo, en la devolución del público. O sea, se emparenta bastante al público a veces argentino, porque acá el aplauso a veces cuando gusta dura un tiempito, ¿no? Pero en lugares como Francia, por ejemplo, nos pasaba con esa obra que, modestia aparte, que no suene soberbio, pero simplemente para transmitir una experiencia. Uno salía 1, 2, 3 veces, y ya cuando al francés, por ejemplo, le gustaba la obra, ya la tercera salida que uno sale, ya el aplauso es con ritmo. Te hacen pla, 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 así. Y en Alemania o Austria, de golpe, a la tercera vez que uno sale, al sumar el ritmo está el zapateo. La gente zapatea el piso donde está la butaca, en el asiento, da pataditas en el piso, y ahí es donde pude conocer por primera vez la expresión "el teatro se vino abajo". Porque realmente es como un terremoto a veces que sucede. Y eso me pasó con esa obra que vos mencionás, en Austria. Me pasó en Austria y en Alemania, en Braunschweig. Que de golpe no entendía nada, ¿qué pasó? Que están zapateando el piso, ¿no? Y era su cultura, era cómo ellos se expresan y cómo devuelven un momento que les resultó agradable, ¿no? al público. Mira dónde me fui. Qué locura. Carlos, acá te preguntan, a ver, Anaí te defiende, dice no se ve para nada reflejado que seas un actor vago, y habla de la película La Dosis. Sí, lo soy. Que le gustó muchísimo tu interpretación, que eras un enfermero. Me gustaría saber, preguntan ahí. La Dosis. Exacto, sí. Si estudiás o si haces alguna investigación por tu cuenta sobre la profesión del personaje que vas a representar. También Sheila Díaz también pregunta sobre esto, sobre cómo fue encarnar el papel de enfermero Roldán en La Dosis, ya que hablaba de temas del ámbito de salud y algo que se puede relacionar plenamente con la situación actual de la pandemia. Me vas a hacer entrar en un terreno... Mira, mañana tengo 4 horas de entrevistas para hablar sobre La Dosis, porque se estrena en Estados Unidos. Y tenemos 3 horas junto con Nacho, el otro enfermero, y después 1 hora más solo que voy a estar haciendo notas para diversos medios latinos de Estados Unidos. La Dosis para mí
realmente es una película que me gustó mucho hacerla, ¿no? Está basada en casos reales, en unos enfermeros en Montevideo, uruguayos, que practicaban la eutanasia en la sala de cuidados intensivos, en terapia intensiva, ¿no? Con personas que estaban en situación ya con un pie en el más allá, y otras que no tanto. Pero bueno, estos enfermeros le daban, en el caso de Montevideo, había uno que le aplicaba 25 centímetros cúbicos de aire, y eso provocaba una embolia, ¿no? Y el posterior deceso del paciente. Y había otro que le ponía morfina. Es un poquito para poner en contexto de que estamos hablando de la dosis. Y toda la película nos pasamos en un set, en el hospital israelita se construyó un set maravilloso, en uno de los sótanos abandonados, y el equipo de arte hizo un trabajo extraordinario que transformó una cosa donde había ratas y maderas y una cosa espantosa que había ahí, transformaron en una unidad de terapia intensiva que al día de hoy se sigue usando para otras filmaciones. Carlos, pregunta Julia, ya una de las últimas preguntas, ¿por dónde empezás a organizar el mundo del personaje? ¿Cómo sabés qué es lo que hace un personaje? En todo caso, estamos rotando un poco en lo mismo, pero en todo caso, ¿el personaje de un libro es solo un papel? ¿Cómo se lo hace cuerpo? Está ahí, es volver un poco a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Creo que ya eso está respondido de antes, pero solo para refrescar, está en la búsqueda, en la expresión, en lo que me produce la primera imagen, las sensaciones que me generan la primera lectura y el trabajo, el ida y vuelta con el director y los ensayos, el compañero, y buscar material si hay, si existe, para poder entender el contexto, el lugar, la época, todo lo que a uno sirva y le ayude a poder construirlo y lo que tenga a su alcance, ¿no? Un poco ya lo hablamos de eso. Anaí pregunta, Carlos, ¿con quién, si alguien quiere iniciar su carrera como actor, a quién debe ir, a quién recomendarías, alguien particular para estudiar? Yo en este momento puedo recomendar a un colega que él daba clases en Timbre 4 en el estudio de Tolcachir, pero ahora hace unos años que abrió su propio estudio que se llama Moscú Teatro y se llama Francisco Lumerman, Pancho Lumerman. Me parece que es además un dramaturgo extraordinario, y si tienen la posibilidad de ir a ver las obras de teatro que él dirige, de su autoría, obra como El amor es un bien, por ejemplo, una obra basada en Teobaldi de Chekhov, es una joyita, o sea que es un actor, director y maestro de actores que recomiendo mucho. Francisco Lumerman. Pueden verlo en las redes como Francisco Lumerman o Pancho Lumerman. Natalia Rodríguez dice un comentario, la verdad es que quedó ese concepto que mencionaste sobre administrar la energía del actor, y qué increíble debe ser administrar su energía como actor, una persona tan entregada y sensible. Gracias por estas lecciones. Sheila pregunta si el papel de Dominici, el papel de Morcilla también, se fueron fagocitando, se fueron comiendo al resto de los personajes que fuiste haciendo. No, de ninguna manera. Eso queda, me parece que queda en el imaginario del espectador, en la sensación, en la fantasía. Digo, algunos me recuerdan por Dominici, otros por Morcilla y otros por Fabio Pontevedra, que para mí es un personaje que, no sé, me dio enormes satisfacciones en una ficción que hice hace muchos años en Telefe sobre la trata de personas, ¿no? Que también fueron como 3 personajes que tuvieron su llegada en el público. No, fagocitado, no, para nada. Yo salgo del set y ya en el camarín ya me saqué la ropa, digo. Ya dejé la ropa en el vestuario, en el motorhome, y me olvidé hasta el día siguiente de lo que tengo que contar con la otra escena. No me quedo, no.
Bien, y vamos por la última, Carlos, que pregunta Lautaro, que dice que diste un ejemplo, a ver, se me la pregunta un momentito, que según el lente, que vos trabajás según con el lente que estés filmando, vos te movés de cierta manera en el set, ¿tenés otros trucos, pregunta a la hora de estar frente a la cámara, otros consejos que puedas darle a futuros actores para cuando salgan frente a cámara? A mí, por ejemplo, algún truquito, cuando tenés que laburar muy cerca de cámara y no cruzarte con la... Porque es difícil a veces cuando te cruzas con... Ahora estoy mirando a cámara, ¿no? Ahí me ven que estoy mirando a cámara, ¿no? Estoy mirando a cámara ahí. Ok. Pero, por ejemplo, yo ahora no estoy mirando a cámara, pero parece que estoy mirando a cámara o no. Sí. Bueno, Sí, sí. es eso, o sea, siempre para mí es la mirada por arriba de la cámara, esa penita. Miro el borde, miro el borde de arriba del lente, y a veces dependiendo, ¿no? O la mirada justo siempre en el borde lateral, en alguno de los laterales o el superior. Esas cositas que tienen que ver más que nada con la mirada, con la atención para que se vea, porque entra mucho por la vista, ¿no? También la cosa. Eso cuando hay un plano cerca, ¿no? Un primer plano, una situación así. También a veces cuando tengo un compañero, pero lo que pasa es que a veces uno tiene que falsear, te piden que falsees la mirada, ¿no? Y uno tiene que estar concentrado en lo que está contando, más lo que te pide el director. Hay una escena, hay una película con Jim Hackman, Contacto en Francia se llama, ¿no? Y es maravilloso lo que hace este tipo. Él está en un bar hablando, están tomando un café con una chica en un bar, y está seduciendo el hijo de puta. Él está seductor con la chica y de golpe empieza como a registrar algo que está por afuera, a otra que está en realidad está seduciendo a la que está en una mesa al lado. Y lo ves y de golpe vos te das cuenta que el tipo está conectado con eso, pero también con la persona que tiene enfrente. Pero sin embargo, eso después en el set a lo mejor ni estaba esa persona. Lo que está mirando, no había nada, habría una cafetera de golpe, ¿entendés? Ahí. Pero lo que pasa es que está con la imagen. Uno tiene que tener la foto, tiene que tener la imagen clara de lo que está contando, ¿entendés? Como fotos internas. Y podés ver ahí claramente a Jim Hackman que tiene una foto en su imagen, y sosteniendo una escena que tiene acá enfrente, pero a su vez también poniendo la atención en algo o alguien que está ahí al lado que no está seguramente. O quizás sí, pero me la juego que no está, porque es uno de esos actores que le ves los globitos. Bueno, ahí mira que bueno, me dieron el pie. Ahí vuelvo con los famosos globitos, esos que yo pedía, ¿no? Que puede estar sosteniendo una situación frente a cámara, pero también ese otro globito, ese pensamiento lateral, está con la atención puesta ahí. Y uno puede ver todo eso, porque la cámara lo ve todo. Es la cámara lo que ve todo eso. Y si ve la cámara te ve, y por eso te ve el pensamiento. Por eso lo importante es pensar, que se vea el pensamiento, nada más que eso. ¿Alguien quiere hacerle la última pregunta a Carlos antes de despedirlo? María, no sé si estás tentada ahí o alguien que esté. No, yo agradecerle mucho porque me parece primero de una extrema generosidad todo el saber que comunica para todos nosotros por un lado y por el otro, porque me parece que es clave en el registro discursivo de Carlos este fluir entre todas las artes sin privilegiar ninguna en particular, sino el trabajo colaborativo, que a mí me parece eso que es fundamental para que uno saque lo mejor de cada uno. Y por otro lado, agradecer que recomiendes a Pancho Lumberman, que me parece también un chico que tiene todo para brillar.
todo, ¿no? También, El amor es un bien y Pancho Lumberman también. sí. Y la falta que le está haciendo ahora de apoyo, porque se la jugó, estrenó, abrió su sala de teatro nueva, se trasladó con Moscú justo antes, en enero del año pasado, cuando empezaba todo este quilombo de la pandemia. Lo que le costó sostener todo este tiempo y lo que le sigue costando sostener ese espacio, que por suerte lo sigue teniendo abierto, ¿no? Pero si alguien tiene interés acá, ya vayan, búsquenlo. Si alguien tiene interés en informarse con él o en aprender algo, ya búsquenlo porque es extraordinario. Yo le quería decirle algo, ¿puedo? Sí, por supuesto. Julia, Claro. por supuesto. Sí. Nada, es que cuando estabas hablando me venía todo el tiempo algo que leí de la Mushkin. Está bien que está pensando, bueno, ella está pensando en el espacio escénico del teatro, ¿no? Pero ella dice algo así como, creo que el teatro ¿Hablas es... de Mushkin, dijiste? Sí, Ariane Mushkin. Sí. Creo que el teatro es durante algunas horas una utopía. Personas que respiran juntas, que no se matan, que no se pelean todo el tiempo, que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que un mundo podría ser. Y me dio muchas ganas de compartirlo en este contexto, ¿no? Que esperemos que vuelva ese espacio, ¿no? De estar juntos también. Hermoso. Hermoso lo que citás. Y yendo un poquito el desarrollo de la civilización venidera me permitió conocer el espacio de trabajo de Ariane Mushkin en Francia, en la Cartullerie. La Cartullerie, muy lindo. Sí. Realmente maravilloso. Es un lugar que son unos viejos galpones que me estaría haciendo falta un poquito de agua, pero porque hablé mucho. Donde vos vas y sacás tu entrada, pagás la entrada en la boletería, después entras a la sala y en el respaldo, en la parte de atrás de las butacas, están los números. Entonces vos vas y sacás y ahí elegís tu número de butaca y después te vas. Te vas a comer o a tomar un vinito ahí mismo, que te lo sirven los mismos actores. Después los ves a los actores en otro sector que están en sus camarines, pero está abierto, como si fueran cubiertos con tules, y ellos están preparándose, maquillándose, ahí 1 o 2 horas antes de la función. Puedes ir esas 2 horas antes y los ves trabajar en la intimidad a ellos, y es realmente maravilloso lo que hace esta mujer que citaste, ¿no? Ariane Mushkin, la Cartullerie. Bueno, Carlos, agradecerte profundamente, hoy, como dijo María, tu generosidad de charlar con los pibes y pibas que están iniciando en el mundo de la realización. Ojalá algún día puedan trabajar con vos. Ojalá estén realizando pronto. Y bueno, agradecerte y mandarte el abrazo de siempre, la amistad de siempre y la admiración que siempre te tenemos. Y la Universidad de Quilmes, que siempre tiene las puertas abiertas para que una vez pasada la pandemia puedas venir, dar algún tipo de charlas, estrechar la mano con los pibes y las pibas que estudian para ser futuros cineastas. Bueno, yo te agradezco mucho. Fue realmente un placer poder charlar y compartir parte de mi experiencia con ustedes, con todos aquí presentes. Y bueno, eso, buena vida, cuídense mucho. Y cuidémonos y amémonos. Y ojalá nos encontremos pronto a tomarnos una copita de vino. y vamos River. Carlos, abrazo grande. Abrazo grande. Nosotros volvemos en 5 minutos, hacemos una pausa de 5 minutos y volvemos con la devolución de los trabajos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Fuerte abrazo. Saludos a todos. Chao, chao, chao.